Continuamos con valvulopatía aórtica. En este caso, estenosis valvular aórtica y luego insuficiencia valvular aórtica. Es una enfermedad progresiva causada por una obstrucción a la eyección ventricular izquierda. Puede ser valvular, en general es valvular, pero puede ser por obstrucciones debajo del plano valvular o por arriba del plano valvular. Ocasiona caída del gasto cardíaco, intolerancia al ejercicio, disnea, insuficiencia cardíaca y ocasiona la muerte. Su prevalencia es del 0 a 2% en la quinta década de la vida, pero se incrementa a 10% en octogenarios. Vamos a ver enseguida cuál es el mecanismo. Tiene un largo periodo libre de síntomas. Ahora, como se ve en esta curva actuarial, donde tenemos en un eje la sobrevida y en el otro eje las décadas de vida transcurrida, vamos viendo que si bien hay un largo periodo sin síntomas, donde el ventrículo se va adaptando, va remodelando, se va haciendo primero una hipertrofia adaptativa y luego va a empezar a fracasar en la hipertrofia desadaptativa. Allí es cuando van a aparecer los síntomas. Y miren cómo ustedes, la sobrevida fue bajando muy lentamente, o sea, se mantenía la supervivencia de los pacientes hasta este inicio de los síntomas, donde cae abruptamente. Entonces, cuando aparece o angina, o síncope, o disnea como signo de insuficiencia cardíaca, el pronóstico se vuelve ominoso, y ese es este estudio de Ross, hecho en la década del 60, pero que sigue siendo muy vigente. Así que la mortalidad es muy baja en los pacientes asintomáticos, pero asciende a 50% a 2 años en los sintomáticos. Por lo tanto, como decimos siempre en valvulopatía, los severos sintomáticos deberán ser intervenidos. El reemplazo valvular aórtico constituye el tratamiento de elección para esta patología. El implante valvular percutáneo transfemoral, que lo vamos a nombrar como TAVI, es una alternativa al reemplazo valvular en casos seleccionados. Vamos a ver enseguida que TAVI permite un implante por vía percutánea, o sea, sin esternotomía, sin cirugía con circulación extracorpórea, sin parar el corazón. Pasemos directamente a cómo clasificamos las estenosis aórticas. Como hemos dicho, tenemos estenosis que pueden ser supravalvulares aórticas. Un ejemplo de ello es la coartación de aorta, que no van a ser tratados en este momento. Vamos a hablar propiamente de la estenosis valvular aórtica y de sus etiologías más frecuentes, pero también conocer que puede haber una estenosis subvalvular aórtica fija, generalmente por membranas y anillos fibrosos que persisten luego del nacimiento y que están por debajo del plano valvular aórtico, pero que generan una estenosis fija y deben ser resecados por cirugía, con la desgracia de que generalmente vuelven a crecer. Eso es más patrimonio de la cardiopatía congénita infantil, no lo vamos a tratar en esta charla. Sí saber que hay una estenosis subvalvular aórtica dinámica, que son obstrucciones al tracto de salida del ventrículo izquierdo y que es lo que ustedes han visto en las miocardiopatías hipertróficas familiares, que es una enfermedad genética. La miocardiopatía hipertrófica es la primera causa de muerte en deportistas jóvenes. Genera una obstrucción, el septum interventricular tan grueso, genera una obstrucción a la eyección del ventrículo izquierdo y además es una patología muy arritmogénica. No vamos a tratar en esta clase la estenosis subvalvular dinámica por miocardiopatía hipertrófica, pero es muy importante que la conozcan y sobre todo que la conozcan como primera causa de muerte súbita en deportistas jóvenes. Bueno, ustedes ya conocen esta diapositiva. Nosotros tenemos una sístole que va a intentar inyectar todo su volumen y
la patología que genere una falta de apertura de esta válvula aórtica va a generar un aumento de la resistencia que debe vencer el ventrículo para contraerse. Entonces, este ventrículo va a desarrollar una hipertrofia concéntrica, primero adaptativa y luego desadaptativa, por el exceso de tensión que debe desarrollar para poder vencer y eyectar por aquí. Puede ocurrir que el problema valvular no genere solamente estenosis, sino que genere una mezcla de estenosis e insuficiencia, y eso estamos acostumbrados a ver que coexistan las dos patologías con distintas severidades. Vamos a ver un poquitín cómo es esto. Dentro de las etiologías tenemos que hay estenosis aórticas que son congénitas, y dentro de ellas está la válvula bicúspide, que es muy frecuente, y la adquirida. La adquirida tiene dos formas básicas importantes. Una es la reumática, como parte de la fiebre reumática, que generalmente compromete más la mitral, pero puede comprometer la mitral, como vimos en la clase anterior, y también la aórtica, hacer una valvulopatía mixta. Es muy raro que la fiebre reumática ataque solamente la válvula aórtica y no la mitral. Generalmente genera más daño por la complejidad valvular que tiene la mitral, genera más daño sobre la mitral que sobre la aórtica, pero suele atacar a las dos juntas. Entonces, la reumática, con todas las características que dijimos de la fiebre reumática, del aumento de los países pobres, de la edad de presentación bastante temprana, de la prevención de la fiebre reumática, todo lo que ustedes ya saben que se asocia a la patología reumática. Y por otro lado, y esta es la típica degenerativa senil, que se llama esclerodegenerativa senil, que, como dice su palabra, la vamos a encontrar por arriba de los 70-80 años. Estas dos son las dos más importantes que vamos a encontrar, junto con la bicúspide. Después tenemos asociada a hemodiálisis por calcificación, posradiación por valvulitis actínica, ya dijimos, y algunos tumores valvulares que pueden causar estenosis. Esto es simplemente unas fotos de lo que es una válvula normal, con sus tres cúspides muy simétricas. Esto es una válvula normal. Esto es una válvula bicúspide, donde una de las valvas está fusionada. Hay dos valvas fusionadas por esto que se llama un rafe medio. Y eso, la fusión de un rafe medio, hace que quede una válvula que tiene dos valvas funcionantes, ¿no es cierto? Y esto es lo que se llama aorta bicúspide. Esto es congénito, pero el estrés hidrodinámico que genera la aceleración que sufre la sangre al pasar por una válvula estenótica va a generar todo un proceso inflamatorio que va a ir haciendo que la estenosis vaya progresando. Entonces, la estenosis valvular congénita por válvula bicúspide va a progresar luego generando posterior fibrosis de la válvula. Esto es una fusión por fusión de cúspides, como se ve en la fiebre reumática, y esto, con estos mamelones de placas ateroscleróticas calcificadas, es lo que se llama la esclerodegenerativa senil. Ahora contamos cada una de ellas. Vamos a empezar por la estenosis aórtica calcificada esclerodegenerativa senil. Este nombre, esclerodegenerativa senil, pronto van a entender de qué se trata cuando les cuente que los factores de riesgo para desarrollarla son la edad, el sexo masculino, ser hipertenso, tener diabetes o enfermedad coronaria, o sea, vasculopatía, tener insuficiencia renal o quizá hiperparatiroidismo con trastorno del calcio. Realmente este proceso va asociado a la insuficiencia renal en diálisis, el hiperparatiroidismo secundario, y además la hiperlipidemia, la hipercalcemia, la creatinina sérica elevada y el péptido natriurético elevado son los factores de riesgo para desarrollar la esclerodegenerativa senil. Miren cómo es el mecanismo de la esclerodegenerativa senil. Hay activación a nivel de la válvula de linfocitos T,
con reclutamiento, activación, interleuquinas, proliferación de la matriz extracelular. ¿Recuerdan esto? LDL, oxidación del LDL, fagocitosis por el macrófago de la LDL oxidada, célula espumosa. Y por último, esta diferenciación de los monocitos a macrófagos va a generar la producción de osteoprontina, que va a generar que los fibroblastos tengan la capacidad de formar nódulos de colesterol calcificados. Y esa es la fisiopatología. Ustedes la recuerdan bien. Cuando hablábamos de depósitos subendoteliales de LDL, migración de macrófagos, presencia de interleuquinas, angiogénesis, hemorragia intraplaca, activación de metaloproteasas, fibrosis y calcificación, ustedes van a recordar, si me estás hablando de arteriosclerosis, sí, la esclerodegenerativa senil comparte la fisiopatología del endotelio y se comporta como una enfermedad arteriosclerótica sobre la válvula. Esto solamente es un repaso de lo que acabamos de decir para que puedan después verlo con tiempo y verlo mejor. Pero es el caminito que sigue la esclerodegenerativa senil, que va de la inflamación a la calcificación, y una vez que está calcificada, la válvula es claramente estenótica. Vamos al otro extremo. No al de los viejitos con la esclerodegenerativa senil, sino a la aorta bicúspide, que es una cardiopatía congénita, una de las más frecuentes. O sea que está presente al nacimiento. Tiene una incidencia de 1 al 3%, tiene predominio del sexo masculino, es una enfermedad compleja. ¿Y por qué? Porque es un desorden genético de la aorta y del desarrollo cardíaco. Entonces, esta válvula aórtica que no puede desarrollar y formar bien sus tres cúspides, además no puede desarrollar y construir una pared aórtica sana y eficiente. Entonces es un desorden que además compromete la raíz de la aorta. Y eso es un problema porque muchas veces estas aortas bicúspides, como pueden ver aquí, generan distintos tipos de dilataciones postestenóticas que no son otra cosa que aneurismas de aorta. Y como ustedes saben, el aneurisma de aorta, a medida que se dilata, por la ley de Laplace, puede ir aumentando el riesgo de disección y ruptura de la aorta. Disección de aorta, que cuando se ocurre en este plano, generalmente desgarra el plano valvular y genera una insuficiencia aórtica importante. Pero por ahora, solo recordar que la válvula bicúspide conlleva una debilidad estructural de la pared y que genera aneurismas con riesgo de disección aórtica. Entonces, la aorta bicúspide es la cardiopatía congénita más común, puede ser hasta un 2%. Su progresión es más rápida que la esclerodegenerativa senil y la aparición de síntomas precede 20 años. La aorta bicúspide se pone sintomática generalmente entre los 40 y los 60 años y la esclerodegenerativa senil de los 70 en adelante. La válvula bicúspide no solo afecta a las valvas, sino la raíz y genera aneurisma de la pared de la aorta ascendente, incluso puede ser de toda la aorta torácica y puede asociarse a estrechez distal de la aorta como la coartación de aorta. Y es una enfermedad con asociación familiar. Es genética, tiene asociación familiar y hay un 10% de probabilidad de encontrar algún otro miembro de la familia con patología. Por lo tanto, hay que estudiar a toda la familia simplemente con un eco. Estas son vistas de cómo se ve por ecocardiograma y como ustedes ven esta válvula aórtica, van a notar que abre, como se dice, en pelota de rugby. Una válvula aórtica normal abre en forma de triángulo y esta abre en pelota de rugby o también en boca de pescado. Ahí vemos de nuevo esta semiluna como abre, típico de la aorta bicúspide,
y son aortas que están retraídas, están calcificadas, como se ve en este eje largo de la válvula aórtica, una válvula retraída y acodada, y en esta resonancia claramente se puede ver cómo este es el plano valvular aórtico y este es lo que se llama la unión sinotubular, y a partir de allí gran dilatación de la aorta, lo que implica riesgo de disección, y lo que requiere el conocimiento de esto es que en algunos casos hay que cambiar no solamente la válvula, sino que toda la aorta ascendente, con una prótesis que ya viene preparada, que es un tubo valvulado, es un tubo que recubre la aorta y que tiene una válvula aquí. Bueno, perdón por los garabatos. En la válvula bicúspide hay una disminución de la fibrina estructural, hay fragmentación de la elastina, muerte celular, incremento de la matriz de metaloproteasas, apoptosis. Y hay una tasa anual de rotura que aumenta mucho la posibilidad de disección y muerte cuando la raíz de la aorta o la aorta tiene más de 6 centímetros. Allí el riesgo de disección aórtica va aumentando a lo largo de la vida y tiene 9 veces más riesgo de disección que la población normal. Naturalmente que en la población normal el riesgo de disección es extremadamente bajo. Concepto. Para cerrar esto, la aorta bicúspide está dentro de las enfermedades no solo de las válvulas, sino de la pared aórtica, no olvidarlo. Esto lo conocen perfectamente. Fisiopatología de la estenosis aórtica. Hay una estrechez de la válvula que se empieza a hacer evidente cuando la válvula tiene menos de 2 centímetros de área. Empieza a desarrollarse lo que se llama un gradiente transvalvular aórtico. ¿Un gradiente qué quiere decir? Que hay una diferencia de presión que tiene que vencer el ventrículo, una diferencia de presión extra que tiene que vencer el ventrículo para poder abrir la válvula y eyectar. A eso le llamamos gradiente de presión. Ese gradiente de presión va a ser mayor a medida que más estrecha la válvula. Ese gradiente se va a transformar, ese exceso de poscarga se traduce como sobrecarga de presión, y eso va a generar una hipertrofia concéntrica. Y esa hipertrofia concéntrica al principio es adaptativa, pero luego va a ser desadaptativa cambiando la composición del miocardio, con la expresión de miocinas fetales y una serie de cosas que ya hemos comentado en otras clases. Y además va a disminuir la distensibilidad por cambios en el colágeno y en la matriz extracelular, generando la disfunción diastólica, un ventrículo rígido que se llena con más presión, y posteriormente va a haber una fase de dilatación, va a haber caída de la fracción de eyección, con caída del volumen sistólico y elevación de las presiones pulmonares con congestión. La historia natural de la insuficiencia cardíaca que ustedes ya conocen. Entonces, ¿a qué edad aparecen los síntomas en la estenosis aórtica? Bueno, dijimos que si es bicúspide congénita, alrededor de los 50-60 años, que si es reumática entre los 20 y los 50, y que si es degenerativa calcificada. Los 3 síntomas cardinales de la estenosis aórtica, síncope, disnea o dolor precordial, van a aparecer aproximadamente a esa edad. Esta es la tríada de presentación característica. Cuando a esta tríada semiológica característica que hemos mencionado agregamos la simple ocultación del soplo y encontramos que se trata de un soplo con un acmé tardío, o sea, lo más intenso del soplo está hacia la mitad o hacia el final de su ocultación, se encuentra entre el R1 y el R2, o sea que coincide con la onda de pulso. Un pulso que habitualmente es parvus y tardus, y esto se percibe mejor en los pulsos carotídeos. Incluso se puede asociar a frémito carotídeo, ya que este soplo muy intenso, ocultado en el foco aórtico, suele irradiar a las carótidas. Aquí dice disociación acústica de Gallard-Bardén, y esto no es otra cosa que por razones anatómicas a veces el soplo de estenosis aórtica, que es un soplo sistólico, igual que el de la insuficiencia mitral, que son los dos soplos sistólicos. A veces se escucha el de la estenosis aórtica
muy cerca del choque de la punta, debajo de la tetilla, y se confunde con el soplo de insuficiencia mitral. Pero claramente se los puede diferenciar en que uno tiene una ocultación, digamos, el sonido aumenta en forma romboidal, en el sentido de que se escucha mejor en la mitad del soplo, tiene más intensidad, y el de la insuficiencia mitral es el soplo en barra, y uno va hacia la axila y el otro va hacia las carótidas, así que no deberíamos confundirnos, que a veces ocurre. ¿Qué vamos a encontrar en un electrocardiograma de estenosis aórtica? Bueno, no me acuerdo ahora, pero si yo pienso que es una sobrecarga de presión y la sobrecarga de presión me da hipertrofia concéntrica, seguramente voy a tener hipertrofia con una S grande en B1 o B2 y una R grande en B5 o B6, como muestra esto, que es la típica hipertrofia del ventrículo izquierdo. Aquí tienen un típico electro con altos voltajes, de eso se trata la hipertrofia. Si yo tengo más masa contráctil, tengo más un vector eléctrico mucho mayor y más poderoso. Como habíamos dicho, estas T, las ondas T tienen que acompañar a la R. Entonces, si la R es positiva, la T debería ser positiva. Esta T debería ser así. Ahora, cuando la T es negativa, como en este caso, la voy a borrar, como en este caso, con la T negativa, uno puede decir, probablemente sea por hipertrofia, o puede ser también por isquemia. ¿Cómo te das cuenta? Porque la hipertrofia, la onda T negativa por isquemia es tremendamente simétrica. Decían como escote de pullover, le decían, no sé si en esta época se dice eso. La isquémica es tremendamente simétrica y la de la hipertrofia es asimétrica. No sé si logran ver lo que esta rama es como más larga que esta que sube rápido. Entonces, eso nos diferencia una onda T isquémica de una hipertrófica. La simetría o asimetría. Entonces recuerden que la onda T debe seguir a la R, y en este caso no lo hace. Entonces, acompañada de este gran voltaje que nos indica hipertrofia, aunque yo no haga el score de Sokolov, porque no me lo acuerdo, como veo semejante hipertrofia, bueno, ya digo, semejante voltaje quiere decir acá hay una masa ventricular enorme despolarizándose. En el electro, inicialmente, no vemos arco pulmonar importante. La silueta del ventrículo izquierdo no va a estar desplazada, es una hipertrofia concéntrica por sobrecarga de presión. Recuerda que la sobrecarga de volumen, como la insuficiencia mitral, te da un ventrículo en bandera largo. Acá no, es un ventrículo que por ahora está pequeño. Y sí, con los cilios un poquito congestivos. En este caso, sin muchos signos de insuficiencia cardíaca, más que un leve redistribución de flujo tenue aquí. Entonces, ¿qué le pedimos a la placa? No mucho. La placa de estenosis aórtica no nos va a decir mucho. El ecocardiograma, como siempre, nos va a decir el mecanismo, nos va a decir probablemente la etiología, quizás, y nos va a decir cómo están las cámaras. Y nos va a decir la severidad. Recuerden la doble S. Severo y sintomático, me debe prender una luz. Y ahí diré, pero ¿cómo está el ventrículo? ¿Está bien o está mal? Con ecocardiograma uno puede decir si es severa o no severa, y eso es sencillo. Se puede calcular áreas valvulares, se puede calcular los gradientes y las velocidades. No, de ninguna manera tienen que saber esto, solamente saber que hay leve, moderada y severa y que se estimula con un eco. Y sí saber esto. Tratamiento médico. No se puede modificar la evolución natural de la estenosis mitral con tratamiento médico. Sí se puede evitar que el paciente haga una endocarditis, sería catastrófico, como en todas las valvulopatías. Si es por fiebre reumática, evitar la recurrencia de fiebre reumática. Y el tratamiento es quirúrgico.
es quirúrgico, ya sea reemplazo valvular con prótesis mecánica, y si el paciente no pudiera tomar anticoagulantes por alguna razón, podríamos considerar poner una prótesis biológica. A veces ponemos prótesis biológica en los pacientes muy ancianos, con esclerodegenerativas seniles, que tienen una expectativa de vida menor a 10 años, que es lo que calculamos que dura una válvula aórtica biológica. La mecánica dura para siempre si está bien puesta, si está bien operado, digamos. La biológica se degenera, porque está hecha de pericardio bovino, entonces se va degenerando con el estrés hidrodinámico. Dura 10 años. Entonces, si yo tengo un paciente de 80 años en buen estado que decido operarlo, bueno, le pongo una biológica, porque estos viejitos se van a caer, se pueden quebrar la cadera, tenerlo anticoagulado puede ser un lío, se puede poner una biológica. Si es joven, hay que ir a una mecánica, porque si no, es candidato a una reoperación. Todo eso está cambiando ahora con esto que se llama TAVI. TAVI es el implante valvular percutáneo y lo que hace es introducir una válvula por la vena femoral o por una mini toracotomía por vía transapical del ventrículo izquierdo. Se posiciona una válvula, un catéter con una válvula plegada sobre el catéter. Se insufla sobre la válvula mitral un balón que rompe, sobre la válvula aórtica, es todo sobre la válvula aórtica. Se rompe la válvula aórtica y se expande una válvula autoexpandible que queda sellada a la pared de la raíz aórtica y queda funcionando como nueva válvula. Eso sería, a grosso modo, un TAVI. Lo que tiene es que es con el paciente prácticamente despierto, sin toracotomía, sin parar el corazón, sin entrar de bomba de circulación extracorpórea, sin posoperatorio complicado, sin respirador. No es, tiene sus cuestiones, no es que es tan sencillo, y hoy por hoy es una opción alternativa, sobre todo en viejos. No está tan probada en jóvenes, sabemos que son opciones comparables, pero se está usando más que otra cosa en una persona de mayor edad donde la cirugía sería compleja. Y además recuerden que estas válvulas que se ponen son biológicas. Las válvulas que se ponen con el TAVI son biológicas, o sea, no van a durar más de 5, 8, 10 años. Bueno, ¿en quién indicamos el reemplazo valvular en la estenosis aórtica? Cualquiera sea su etiología. En la doble S, en la severa, sintomática. O en la severa, asintomática, pero que empieza a caer la función sistólica del ventrículo izquierdo. Esa es una válvula biológica, estoy terminando. Es una válvula mecánica con 2 discos mecánicos. Y eso es un TAVI. Esto es cómo se asciende, se ingresa por vena femoral, con un catéter, con una incisión, no se puede hacer perfusión, se hace una incisión sobre la arteria femoral, todo por vía arterial, arteria femoral, aorta ascendente, se pone un catéter. Yo no soy el experto en esto, lo hacen los cardiólogos intervencionistas, no los clínicos, pero se avanza sobre el tracto de salida. Ustedes ven acá cómo a nivel de la válvula se ha posicionado un catéter, se hacen las mediciones, el anclaje, se aplasta la válvula nativa contra las paredes y queda implantada esta válvula biológica por vía percutánea. Se retiran los catéteres, se ve que los ostium coronarios queden permeables, que quede un buen posicionamiento, y esto se puede hacer sobre cualquier válvula, requiere todo un estudio que se hace con ecografía transesofágica y sobre todo con tomografía de alta resolución de múltiples cortes, multicortes, para ver cómo es la estructura valvular de la válvula que vamos a destruir, porque si no nos puede pasar como en la valvuloplastia percutánea de la mitral, que el resultado es insuficiente, el paciente queda con insuficiencia y eso no es conveniente. Estos son los dispositivos. Bueno, espero que haya sido útil. Muchas gracias. Pasamos ahora a insuficiencia aórtica para cerrar valvulopatías. ¿Saben qué es esto?
Son dibujos de válvula aórtica que hacía Leonardo da Vinci, que era un gran estudioso y tiene publicado artículos sobre válvula aorta. Y miren, ven este triangulito, es una válvula aórtica calcificada pero normal. Y esta, una bicúspide. Ya Da Vinci había diagnosticado aorta bicúspide. Bueno, seguimos con insuficiencia. Como habíamos comentado, cualquier alteración a nivel de este anillo fibroso que sostiene la válvula aórtica o alteraciones a nivel de las cúspides van a alterar la función generando estenosis o insuficiencia. En este caso vamos a ver el tema de la insuficiencia. Lo que va a ocurrir es que en cada sístole, la inyección de sangre, por efecto de la gravedad, naturalmente y fisiológicamente sufre un retroceso que al cerrarse correctamente estas válvulas, la sangre pega en los senos de Valsalva e ingresa en las coronarias. Esa es la forma de perfusión de las arterias coronarias, que son esta y esta, la izquierda. Entonces, la válvula aórtica no solamente impide el reflujo de sangre hacia el ventrículo, sino que es responsable del normal funcionamiento de la perfusión miocárdica en diástole. Entonces, la insuficiencia aórtica se trata del reflujo diastólico de sangre hacia el ventrículo izquierdo. Es causada por alteraciones de la raíz aórtica o las válvulas, o ambas. La insuficiencia aórtica crónica es bien tolerada, incluso asintomática, durante muchísimos años. En cambio, la insuficiencia aórtica aguda causa insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico y requiere cirugía urgente. Afortunadamente son muy pocas las causas de insuficiencia aórtica aguda y la más importante de todas es la disección de la raíz aórtica, que ocurre en las patologías que comprometen la pared de la aorta, como vamos a ver enseguida, el Marfan, el Ehlers-Danlos y la aorta bicúspide también. Recuerden que las dos valvulopatías regurgitantes, tanto la insuficiencia mitral como la insuficiencia aórtica, se toleran bastante bien con el desarrollo crónico y tarda décadas en empeorar. Pero con esa aguda, ambas causan shock cardiogénico y requieren cirugía urgente. Hemos comentado la posibilidad de disección aórtica en las insuficiencias aórticas o en las patologías aórticas como el Marfan y la aorta bicúspide. Este riesgo de disección aumenta considerablemente durante el embarazo por las alteraciones que existen en el tejido conectivo, que suele ser defectuoso en los pacientes portadores de Marfan, de Ehlers-Danlos y de bicúspide. El tratamiento de elección de la insuficiencia aórtica severa es el reemplazo, y sintomática es el reemplazo valvular. De nuevo, como todas las valvulopatías, severo sintomático es indicación de reemplazo valvular. El tratamiento médico no logra, como en las otras valvulopatías, torcer el pronóstico de esta enfermedad, sino que hacemos prevención de la endocarditis, prevención de las complicaciones, hasta llegado el momento del recambio valvular. Etiología. Habíamos comentado, hay afecciones que son propiamente de las valvas y afecciones que son de la raíz aórtica. En primer lugar, cuando hablamos de afecciones de las válvulas, están la esclerodegenerativa senil, la bicúspide que es congénita, luego la reumática, por suerte en descenso, las endocarditis. Las endocarditis generan gran destrucción valvular y generan insuficiencia aórtica que puede ser de un curso subagudo y a veces agudo. Pero también crónica porque pueden dejar un daño. Recuerde que los daños sobre las válvulas se van a ir perpetuando ya que la válvula está sometida a un estrés hidrodinámico permanente. Entonces, eso hace que la válvula que ha quedado defectuosa progrese en su alteración. Hay también válvulas que son mixomatosas, el lupus, las colagenopatías, la artritis reumatoidea, también pueden dar insuficiencia aórtica y otras causas menos comunes.
Cuando hablamos de la afección de la raíz aórtica, tenemos la dilatación de raíz idiopática, la hipertensión arterial, es una importante causa de dilatación de la raíz, el Marfan, bueno, la disección aórtica, la necrosis quística de la media o enfermedad de Monkever, son enfermedades de la pared aórtica, y la sífilis, que se ve muy poco, pero que todas esas descripciones semiológicas con nombres propios que vamos a ver enseguida provienen de la época de la aortitis sifilítica, de la sífilis terciaria, donde las personas morían o de neurosífilis o morían de insuficiencia aórtica severa. Hay grandes escritores y pintores sifilíticos que han muerto de insuficiencia aórtica severa, con todo el cortejo semiológico que vamos a ver enseguida. Siempre recordar las 4 causas primeras. Bueno, ¿qué pasa en la insuficiencia aórtica aguda? Ya lo dijimos, hay una sobrecarga brusca del volumen que regurgita de la aorta en cada diástole. Eso produce un brusco aumento de la precarga y también un brusco aumento de la poscarga. De la precarga porque hay una sobrecarga de volumen. En cada diástole, el ventrículo no solamente recibe su llenado mitral normal, sino que la aorta le devuelve parte de su contenido. Y cuando la insuficiencia aórtica es severa, la regurgitación es holodiastólica. Por lo tanto, cuando empieza la sístole siguiente, todavía tiene sangre refluyendo y eso le genera un aumento de poscarga. Entonces, eso va a generar aumento en la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, con traslado de presiones retrógradas, congestión alveolar, y luego caída crítica del volumen sistólico, congestión y shock cardiogénico, ya tantas veces. En la clínica de la insuficiencia aórtica va a ocurrir lo que suele ocurrir en todas las valvulopatías. En las formas leves y moderadas de la insuficiencia aórtica crónica, el paciente es asintomático. En las formas severas, el paciente tiene todo el cortejo sintomático periférico y tiene palpitaciones por el aumento de la presión arterial diferencial. Recuerden que en la insuficiencia aórtica cuando es severa hay más de 50 milímetros entre la sistólica y la diastólica y eso le da el famoso pulso Altus y Zeller. El paciente puede tener disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna y dolor precordial anginoso por caída del flujo coronario por el mecanismo que ya explicamos recién. Hay un efecto de robo coronario en la insuficiencia aórtica severa. ¿Cómo es la semiología del soplo? Bueno, entre el R1 y el R2, que es la sístole, no se oculta ningún soplo, pero inmediatamente luego del segundo ruido hay un soplo que es protomesodiastólico, decreciente, de tonalidad suave y bastante difícil de ocultar. Por suerte, tenemos todos los signos periféricos que nos ayudan a sospechar la insuficiencia aórtica, como el pulso capilar de Quincke, la maniobra del martillo de agua como el pulso de Corrigan. Pueden ir a los libros de Semio para repasarlo, el pulso Biferiens, el movimiento cíclico de la cabeza de Muset, el movimiento de la úvula de Müller. Todo un baile arterial, el doble soplo pleural de Durossier, el soplo femoral, perdón, de Durossier, lo mismo, el signo del pistoletazo de Traube, el soplo de Austin Flint, que es un soplo como de estenosis mitral relativa, no lo vamos a explicar, pero que refuerza el soplo diastólico, y la diferencia de tensión arterial entre miembros superiores y miembros inferiores que nos puede dar alguna idea de la severidad. En la radiografía de tórax de la insuficiencia aórtica vamos a ver cuando es crónica naturalmente, cuando es aguda solamente vamos a ver la inundación alveolar del edema en alas de mariposa, pero cuando es crónica vamos a ver estos ventrículos sufren, habíamos dicho, una hipertrofia mixta, concéntrica
y excéntrica, ya que tienen un doble mecanismo de aumento de precarga y aumento de poscarga, o sea que hacen los dos mecanismos compensadores juntos. Entonces sí vamos a tener un choque de la punta, una silueta cardíaca donde la punta del BI puede llegar al borde costal y ampliamente supera la línea medio clavicular, con un índice cardiotorácico muy aumentado, mayor a 0,5. Y a veces, en los casos de dilatación aneurismática, podemos ver un botón aórtico muy desenrollado y un mediastino muy ensanchado. En el electrocardiograma, ¿qué vamos a ver? Y lo que ustedes ya conocen, hipertrofia. Las aurículas van a estar grandes y no mucho. Las aurículas aumentan en las patologías mitrales. En las patologías aórticas básicamente se afecta solo el ventrículo. Y lo que van a tener es hipertrofia, aumento de los voltajes. En este caso, bastante importante, porque acuérdense que hay hipertrofia mixta, concéntrica y excéntrica. Antes de pasar al tratamiento, no quiero dejar de decir lo que he dicho en todas las clases de valvulopatía, que la semiología, la clínica, el electrocardiograma y la radiografía nos puede hacer el diagnóstico, pero es el ecocardiograma el que nos va a estimar la severidad, la repercusión en las cámaras cardíacas y la confirmación de la etiología, y en el caso de la insuficiencia aórtica nos va a decir cómo está la raíz aórtica, si se acompaña o no de aneurisma y dilatación. Se lo digo en esta diapositiva porque se me perdió, no sé por qué no apareció la diapositiva que decía eso, les pido disculpas. Entonces, antes de pensar en el tratamiento, recordar que el ecocardiograma nos va a decir esas 4 cosas muy, muy importantes. Confirmación del diagnóstico etiológico, mecanismo de la insuficiencia valvular, estado de la raíz aórtica y diámetros y función del ventrículo izquierdo como estado de la cámara para tomar decisiones. Entonces, pasemos al tratamiento médico. Si es por fiebre reumática, que generalmente no afecta solamente la aórtica, sino que dijimos en general es la mitral más la aórtica, prevención de la fiebre reumática con penicilina G benzatínica en forma mensual hasta los 40 años. Siempre, siempre, siempre profilaxis para endocarditis. Y en los pacientes que se identifican que tienen Marfan o patología de la pared aórtica como Ehlers-Danlos, hacer un consejo genético y evaluar porque el embarazo puede predisponer a disección de aorta espontánea, incluso con el paciente normotenso. ¿Cuándo indicamos el reemplazo valvular aórtico? Lo de siempre, cuando hay presencia de síntomas, angor o disnea, cuando no tiene síntomas, pero por ecocardiograma podemos ver que la fracción de eyección empezó a caer por debajo del normal, o sea, por debajo del 50%. Cuando el ventrículo ha empezado en esto del remodelamiento inadecuado y su diámetro sistólico es mayor a 50 milímetros, o sea, 5 centímetros, su diámetro diastólico mayor a 7 centímetros. Entonces, cuando hay una repercusión, ya un remodelamiento deleterio de las cámaras, cuando hay síntomas o cuando hay caída de la fracción de eyección, el paciente debe ser reemplazado. Y cuando hay una dilatación de la raíz de aorta, con cualquier grado de insuficiencia, deberíamos pensar en que el paciente debe reemplazarse la raíz de aorta con la válvula. Y para esto en el Marfan se pide 45 milímetros, porque a partir de ahí tiene alto riesgo de disección, la bicúspide 50 y una aorta mayor a 55 milímetros sin ninguna condición asociada podría ser ya candidato a recambio valvular y de raíz aórtica. Esta es una indicación que no me interesa, que solo quiero que conozcan, pero no es tan importante que lo sepan en clínica. Sí, claramente, las indicaciones convencionales. Y saber, ojo con la raíz de aorta.
Muchísimas gracias.